tal? ¿Cómo están? Una semana más les damos la bienvenida a este programa que ponemos cada semana en marcha en nuestra parrilla de programación aquí en la 8 Bierzo. Última hora, donde cada una de esas semanas abordamos en profundidad un único tema para responder con especialistas a preguntas, a cuestiones de la población de la comarca del Bierzo. De nuevo, muchas gracias por la acogida, por los buenos índices de audiencia y también por los comentarios que nos hacen a través del correo electrónico o en la calle sobre la utilidad del servicio público que ofrece este programa, como no podría ser de otra forma. Por delante también nuestro agradecimiento, es una guía para que sigamos trabajando en el mismo sentido. Hoy vamos a hablarles de algo que va a pasar dentro de muy pocos días y que preocupa a decenas de miles de personas, solo aquí en la comarca del Bierzo, imagínense ustedes en España o en el resto del mundo. Hablamos de la vuelta al cole, prevista en principio para el día 10 de septiembre. Bueno, pues sobre qué va a pasar de nuevo con un nuevo curso en el que el COVID va a marcar de nuevo las relaciones entre el profesorado y alumnos, las relaciones entre los propios alumnos. Bueno, de eso se ha hablado en la última comisión interterritorial, de la que están viendo imágenes, entre las comunidades autónomas y el gobierno. Diferencias políticas. El mensaje político siempre está presente en cada una de las reuniones de las comunidades autónomas, pero siempre unidad respecto a salvaguardar, bueno, pues la salud, lógicamente, de las personas, de alumnos, de profesores, de padres, usos y costumbres que mantengan a raya al coronavirus después de un enorme esfuerzo de vacunación en España, donde ya se ha llegado a la famosa crítica del 70%, aunque ahora, según ha notificado el propio Ministerio, ha de superar el 90% por culpa de la capacidad de contagio de la hasta ahora cepa dominante, la cepa Delta. Bueno, pues en esa reunión no ha habido un consenso absoluto, porque finalmente no todas las comunidades autónomas van a tener las mismas medidas. Castilla y León es una de las que va a mantener la distancia de 1,5 metros frente a otras que lo harán en 1,2 metros. Bueno, de esto y de muchas otras cuestiones que puedan afectar a padres, madres, alumnos, profesores, personal no docente en los centros educativos, vamos a hablar con nuestros compañeros aquí en plató en esta edición de Última Hora. Por un lado presentamos al responsable de Medicina Preventiva del Hospital del Bierzo, siempre diligente a la llamada de la 8 Bierzo. Queremos agradecerle a Antonio Quiraga que esté con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hemos querido también que puedan conocer la opinión de las personas que gestionan los centros educativos, ¿no? Se han visto en una crisis muy importante y ellos tienen también mucho que decir de cómo ha sido el anterior curso, cómo puede ser este y dónde están los problemas o los peligros. Y en este caso, Luis Daniel Enríquez Núñez, director del Colegio de la Asunción de Ponferrada, nos acompaña también en el plató de este programa. Gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias. ¿Y qué pasa con los padres, las madres? ¿Qué peligro hay respecto al regreso al colegio? Pues para ello también contamos de forma telemática con el responsable de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Bierzo, con, en este caso, Raúl Rodríguez, al que también agradecemos que comparta unas reflexiones al respecto con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, entramos directamente en materia. Como decíamos, la interterritorial de Sanidad no ha sido unívoca en el planteamiento que tienen todas las comunidades autónomas para ese regreso al curso escolar, 10 de septiembre para infantil y primaria. Después, muy pocos días después, lo harán también en bachiller. Lógicamente, más tarde llegará la formación profesional y la universitaria. Pero nos ocupamos especialmente de los más pequeños y, si cabe, de aquellos que tienen menos de 12 años. Porque ahí está, en este momento, el filtro de la inoculación de dosis en España. Es la población está en estas últimas semanas, muy pocos días, comenzando esa vacunación. De hecho, en Ponferrada, iniciado el mes de septiembre, se comienza la vacunación de los menores de 12 años o hasta 12 años, precisamente esta misma semana, lo que también preocupa de alguna medida pues, a profesores, a padres y alumnos. Una primera reflexión desde el mundo de la medicina al respecto de este pronto regreso a las aulas con una población infantil que de momento no está vacunada. ¿Esto está fabricando indirectamente una nueva ola? ¿Cómo lo vería usted? Yo creo que no. Y simplemente me baso en una experiencia que llevamos del curso pasado. Nosotros en el servicio fuimos los responsables de llevar de alguna manera la gestión del COVID colegios y sinceramente la mayor parte de los casos que ocurrieron en el entorno del ámbito escolar se dieron en ámbito de ocio y fuera de las clases. Yo creo que los protocolos fueron suficientemente bien hechos, de alguna manera eran bastante consistentes y ahí lo que han logrado de alguna manera con una serie
de medidas que acaban siendo un sistema de seguridad con medidas reiterativas muchas veces, que lo que hacen es que aunque falle una capa de seguridad, tienes otras capas redundantes de seguridad que favorecen que no se produzca la transmisión en las aulas. Tenemos una buena ventilación, tenemos un uso generalizado de mascarillas, tenemos a un personal profesional desde el punto de vista de la educación muy motivado para que se cumpla esa medida, se han hecho excelentes trabajos a la hora de planificar los circuitos. Entonces, poco a poco vemos que de alguna forma en las aulas en sí mismo es muy difícil que se produzca la transmisión, y de hecho, salvo en los grupos burbuja, que son los menores que no tienen por qué llevar la mascarilla, estamos hablando de menores de 6 años, en verdad no ha habido ningún evento de transmisión que se pueda certificar que haya sido dentro del aula. Nos preocupa más, y siempre lo hemos dicho, el recreo y sobre todo en los un poco más mayores, el ocio fuera del ámbito escolar, ¿no? En cualquier caso, que en Castilla y León se mantenga el 1,5 metros y no el 1,2, ¿hay una diferencia médica importante o es testimonial esta diferencia? Todo es una gestión del riesgo, ¿no? Evidentemente es mejor 2 metros que 1 metro, porque la probabilidad de que haya una diseminación vía gotas, porque es a la que afecta, no afecta ni a la diseminación por contacto ni a la diseminación por aerosoles, pero la diseminación por vía gotas, evidentemente, es menos probable que infectarse cuando estás a 2 metros que a 1,5 metros, y evidentemente es más probable infectarse a 1,2 metros que evidentemente a 1,5 metros. Todo es una gestión del riesgo. También hay que ver un poco las capacidades que tienen las propias autonomías. A lo mejor Castilla y León puede mantener esta medida porque tiene una población infantil pues menor que otras comunidades autónomas que no tienen una infraestructura para poder mantener estos requisitos tan, digamos, más estrictos, ¿no? En cualquier caso, volvemos a lo mismo. Lo importante es capas reiteradas de seguridad. La gran garante de seguridad en un aula a nivel microbiológico, a nivel de evitar la transmisión epidemiológica del virus, acaba siendo la mascarilla, que es lo que nos previene la formación de esos aerosoles que son tan peligrosos en lugares cerrados y de alguna forma nos previene de la propia transmisión por gotas, que intenta evitar la distancia de seguridad, de tal manera que, bueno, está bien mantener 1,5 metros, desde luego es mejor y más recomendable que mantener 1,2 metros, pero tampoco es una cosa tan capital como otras intervenciones. Preguntamos ahora a Luis Daniel Enríquez, el director de la Asunción de Ponferrada. Más de 650 chavales tienen ustedes allí. En sí mismo ya es difícil gestionarlo sin pandemias. Sí. En sí mismo, entonces, con pandemia... más complicado. Es complicado, porque el año pasado tuvo que ser muy complicado. Habrán aprendido algo para este próximo. La experiencia del curso pasado, el 1 de septiembre del 2020, realmente había una incertidumbre muy grande. Había unas pautas que te iban cambiando semana tras semana, porque la realidad... no la conocíamos de cómo iba a evolucionar la situación sanitaria, pero sí que es verdad que el curso duro fue el curso anterior. Yo creo que ahora tenemos la experiencia, pero lo decía hoy a mis compañeros, este es el curso complicado. El año pasado era un curso muy restrictivo, en el que las normas había que cumplirlas 100%, ahora cuando crees que vas llegando a la normalidad es cuando te puedes relajar, cuando puedes pasar por encima algunas normas que el año pasado las tenías pues muy claras, y es donde podemos cometer errores que el año pasado no se cometieron. Como decía Antonio, yo creo que la vida escolar no fue un problema, al contrario, demostramos todos los centros educativos que no éramos un foco de contagio, y sobre todo agradecerle a las familias y a los alumnos el comportamiento, porque yo creo que estuvieron de 10, los alumnos de todos los centros estuvieron muy bien, y donde hubo problemas fue fuera del ámbito escolar. En este curso, pues es un poco como el día de la marmota, porque repetimos una situación COVID muy parecida, pero sí es verdad que desde la Consejería de Educación nos han dado pautas, por ejemplo, en las actividades extraescolares. Castilla y León, en el curso 2019-2020, no tuvo actividades extraescolares hasta el tercer trimestre, y en el tercer trimestre solo se permitieron actividades extraescolares al aire libre. ¿No? El protocolo que nos han enviado de momento nos dice que podemos hacer actividades extraescolares al aire libre y dentro del centro, manteniendo los grupos burbuja en los grupos estables de convivencia, o sea, intentando que los que no tengan mascarillas solo se relacionen con alumnos de su propia unidad o aula, y el resto pues mantener el 1,50 m, la ventilación cruzada y la distancia. Bueno, esas son las propuestas que había hecho, como decimos, la Junta de Castilla y León después de la interterritorial. Enseguida le damos la palabra a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Bierzo. Antes escuchamos cómo valoraba esa interterritorial la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María del Rocío Lucas. Escúchenla. Castilla y León hemos manifestado que el curso ya le tenemos organizado
que ya en junio planteamos un protocolo de cómo queríamos que fuera este curso 21-22, con las mismas medidas de seguridad que hemos vivido durante este curso. Vimos cómo el curso queríamos una presencialidad segura, que las medidas de la distancia del 1,5 metros, con todas las medidas necesarias, habían sido satisfactorias y queríamos organizar un curso de forma similar. Eso lo planteamos en junio. La circunstancia actual de la quinta ola nos viene a dar la razón, que las medidas tienen que ser las mismas, que queríamos seguir apostando por una presencialidad en todas las etapas educativas, con las medidas de seguridad, y eso es lo que hemos manifestado al Ministerio de Educación. No ha planteado el Ministerio ninguna novedad. Hay comunidades que siguen yendo a la relajación de las medidas, otras sí que han reconfigurado su planteamiento. Castilla y León dijimos que íbamos a la distancia máxima de seguridad y con todas las medidas, y es lo que vamos a hacer. Sí que hemos pedido también al Ministerio que, dado que el curso pasado hubo un fondo especial y específico para ayudar a ese gasto extraordinario que conlleva el mayor número de contratación, no solamente de profesores, sino también de refuerzo de limpieza, de acompañantes en comedores, en transporte, que para este curso también el Ministerio tuviera un fondo específico adicional para ayudar a las comunidades autónomas a sufragar esos gastos extraordinarios. Eso es lo que Castilla y León hemos manifestado a la ministra de Educación. Esa es la postura de la Comunidad Autónoma, de su consejera de Educación respecto a este nuevo curso escolar que empieza el día 10 de septiembre con esas medidas COVID en las que, a diferencia de otras zonas de España, se mantiene, por decir un titular, ese 1,5 metros de distancia. Don Raúl, gracias de nuevo por estar con nosotros. Esa era la reflexión de la consejera. Acabamos de ver la reflexión del director de un centro escolar con más de 600 alumnos, las explicaciones de un especialista en medicina, en este caso el responsable de medicina preventiva del Hospital El Bierzo. Y a ustedes, en este caso a los padres y a las madres, ¿qué les preocupa de este regreso a las aulas con esa cepa, con los más pequeños sin vacunar? ¿Cuál sería el principal titular de la preocupación de padres y madres? Igual que el año pasado, a estas alturas, habría que recordarle a la consejera que los centros no sabían todavía muy bien por dónde iba a venir el viento, que si no llega a ser precisamente por esos equipos directivos de cada centro, no sé cómo habría ido. Entonces, que no metara prisa al Ministerio, porque bueno, el año pasado, ya digo, que los equipos directivos tuvieron esa misma problemática de hasta último momento no saber qué hacer o modificando los protocolos. Vamos a ver, nosotros este año realmente estamos mucho más tranquilos. El año pasado no lo veíamos nada claro, estábamos muy preocupados con el comienzo del curso, pero es una situación que, dada la experiencia que hemos vivido durante todo el curso sin vacunación, que es una cosa importante, estamos relativamente tranquilos en que va a ir todo bien y que si se siguen manteniendo las pautas, como así considera la consejera que se van a hacer, y el protocolo va a ser prácticamente el mismo, o exactamente el mismo, pues ¿por qué vamos a estar más nerviosos que el año pasado? Todo lo contrario, estamos tranquilos, el protocolo demostró que funcionó y preocupación, ya os digo, por parte de los padres no tenemos a día de hoy ninguna en ese aspecto. ¿No es objeto de preocupación que la cepa predominante sea mucho más contagiosa que lo que fue, por ejemplo, la británica, por decir algo? ¿Esto no está en el haber de las preocupaciones de padres y madres? No, vamos a ver, los niños, siempre lo digo, nos han dado una clase magistral de cómo llevar las cosas. Han demostrado que cuando esos protocolos que se han diseñado desde Sanidad, bien Consejería, bien Ministerio, se llevan a cabo y se realizan con conocimiento y se llevan bien, pues al final los contagios no los ha habido. Como decía Antonio antes, todos los casos que ha habido en los colegios han sido externos, bien por ocio, bien porque se han contagiado con familiares, pero nunca ha habido un caso en las aulas, con lo cual esa tranquilidad la tenemos. Aparte, han tomado en la consejería esa pauta del 1,5 metros. Yo no sé si habrá mucha diferencia entre el 1,5 y el 1,2. Lo que sí que a mí me deja un poco anonadado es que quieran hacer eso cuando realmente, por ejemplo, en Castilla y León, primaria no hay nadie vacunado. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, el profesor, pero quitando eso, ¿qué ha cambiado para reducir esa distancia? Entonces, me alegro que hayan mantenido ese 1,5 metros, igual que mantengan los desdobles, que para mí me parece, o para nosotros es algo fundamental, por dos motivos. Primero, por supuestísimo, por sanidad, porque ese COVID no se propague, y segundo, a nivel académico. Este año se ha demostrado que el tener 11, 12, 13 alumnos en clase mejora tanto el rendimiento de los alumnos como el rendimiento de los profesores. No tiene nada que ver una clase de 25 con una clase de 12. Claro. Entonces, en ese aspecto, a nivel académico también estamos contentos con que las clases sean de menor número y ojalá se pudiese mantener muchos años más, y esperemos que sin COVID.
Señor Quiroga, ¿cambia algo la cepa delta en volver a los colegios por esa tasa de contagiosidad más elevada? A ver, siempre hay que tener claro que el problema, lo que puede ocasionar una transmisión, es el no cumplimiento de las medidas. Incluso si fuese más infectiva la cepa delta, no habría un problema si se cumplen las medidas. Si nos centramos en la quinta ola, podemos ver que fundamentalmente el inicio ocurre en una apertura quizá no muy afortunada por parte de las autoridades del ocio, ¿vale? Que lo que hace es que acaba incentivando a los menores de 30 años, que en ese momento no habían recibido ni una sola dosis, a juntarse entre sí, de tal manera que la carga de virus que había, que era pequeña y además había finalizado ya la universidad, etcétera, había movimientos de población, lo que acaba determinando es que ponemos a los infectados con todos los susceptibles en un lugar que no está bien ventilado, en un lugar donde está la gente apelotonada y donde también, porque negarlo también, no se cumplieron desde luego las medidas de seguridad en muchísimos casos. Eso acabó llevando a que hubiese mucha transmisión en jóvenes, esas infecciones en jóvenes acabaron de alguna manera aprovechándose fallos vacunales, que evidentemente las vacunas ayudan, pero no son evidentemente la panacea y no tienen una efectividad al 100%, a que se acabase extendiendo pues otros grupos de edad que felizmente no han tenido ni la mortalidad ni el número de casos que tuvieron en épocas anteriores, ¿no? Pero quiero decir, todo esto viene de un incumplimiento o de transgresiones, errores, etcétera. Con la cepa delta y un cumplimiento estricto de las medidas no debería haber algún problema. Eso sí, tenemos que no relajarnos, porque evidentemente si no hubiese un cumplimiento estricto de las medidas, lo que sí que podría haber es de media más casos por cada paciente positivo en un aula. Eso es evidente y puede afectar a los grupos burbuja, a los menores de 16 años, donde pues de alguna forma, como no tenemos esa herramienta que es la mascarilla, puede haber más transmisión ahí y hay que tener en cuenta también que pues hay que maximizar el buen uso de la ventilación cruzada para evitar pues una mayor presencia de aerosoles que podría determinar pues un mayor número de casos. Cambia algo, pero no cambia lo fundamental. Que es el comportamiento, sobre todo la mascarilla es lo más importante. Mascarilla y lavado de manos acaban siendo la punta determinante. 90% de las posibilidades de parar el virus. Entre mascarilla, distancia social y un lavado de manos acaban siendo pues los 3 factores determinantes, eso por supuesto. Fíjese, Luis Daniel, que datos del Ministerio, a colación de lo que le remitían cada mes las comunidades autónomas y sus centros educativos, los datos son muy significativos. Fíjense ustedes, alumnos que están cursando desde infantil hasta el bachillerato, según el Ministerio, desde 6 a 15 años, una media del 78%, cogieron ese COVID y lo hicieron en casa. En tal caso, los llevaron al colegio. Es decir, que se está con el ojo todo el día encima de los colegios y en casa parece que no importa tanto. Y a lo mejor es donde está la mayor parte del problema, porque ya ve que estos datos dicen que 8 o casi 9 de cada 10 contagios venían por un mal comportamiento de los usos y costumbres de la familia. Es que quedó clarísimo y quedó muy reflejado porque la Consejería de Educación, en coordinación con Sanidad, nos pedían cubrir una aplicación diariamente de todos los casos y todas las incidencias. Y al final te salía un resumen donde cuál era el foco del problema. El foco del problema siempre fue fuera del centro. Y sí es verdad que casi todo eran reuniones familiares o momentos de jugar en el parque sin distancia, sin mascarilla. Si el curso pasado nos dicen esto, la gente pensaba que en los centros íbamos a estar un mes y medio abiertos y nos íbamos a ir para casa. Ha habido comunidades autónomas que no apostaron por la presencialidad en todas las etapas. Y, por ejemplo, en Bachiller, la Comunidad de Madrid, los alumnos cada semana se iban alternando la mitad de la clase. Yo creo que ahora tienen bien claro que el problema no es el centro, que el centro, siguiendo la normativa sanitaria y la normativa educativa, se puede dar una calidad educativa, y lo que decía con los desdobles, que me parece fundamental que se mantengan, porque yo sé que es un gran aporte económico que tiene que hacer la Consejería para poder hacer los desdobles y contratar a mucho profesorado para toda la comunidad, que Castilla y León es una comunidad muy grande, pero le da seguridad y le da calidad a la educación. No sé si hay alguna reflexión por parte de Raúl al respecto de lo que ha dicho Luis Daniel. Prácticamente estamos de acuerdo. Es que es así, no hay mucho más que añadir, la verdad. Ha sido muy claro y estamos totalmente de acuerdo. En cualquier caso, muchos padres y madres también nos han comentado en algunos correos electrónicos que remiten sobre pues este regreso a las aulas, de que los temores son menores por varios motivos, entre ellos porque, por ejemplo, la tasa de letalidad en los menores de 12 años en España está en el 0,005%, o sea, es
es prácticamente nulo respecto a las personas de los grupos diana, las mayores de edad o los que tienen una patología, aunque también sean menores, ¿no? Parece que a lo mejor puede haber una relajación en casa por esta circunstancia, porque los padres se ven vacunados y creen o esperan que esto ya haya pasado. ¿Que puede haber algo al respecto? Es decir, ¿se va a fabricar una sexta ola, cree finalmente o no? A ver, una sexta ola se podría fabricar y por múltiples motivos, pero yo no creo que sea la escuela el foco de la sexta ola, ¿vale? La relajación y la fatiga pandémica está ahí. Y desde luego, pues los padres muchas veces se han relajado, pues pueden relajar ahora igual que se han relajado en el pasado. Es decir, ha habido comportamientos que, a ver, no son los más responsables en un contexto pandémico de padres de alumnos, vamos a ser claros. Ha habido brotes en colegios que son secundarios a cumpleaños masivos, donde los niños inflando globos, unos con otros, comiendo sin mascarilla. Claro, eso evidentemente puede fabricar un brote, pero a lo que nos atañe actualmente, yo creo que desde luego los colegios que han tomado unas medidas pues, muy bien diseñadas, que han hecho un esfuerzo ímprobo para mantener unos estándares de calidad y de cumplimiento de estas múltiples capas de seguridad de las que hemos estado hablando, no creo que, vamos, pongo la mano en el fuego, no creo que sean origen de una sexta ola en ningún momento. ¿Los padres dicen algo cuando tienen ustedes algunas reuniones con las AMPAs? Dicen, no hacemos nada extraño en casa. No, lo que sí están es agradecidos en general, porque son conscientes del esfuerzo, del trabajo que ha llevado el curso anterior y sobre todo el plan de contingencia y atención, sobre todo cuando una familia o un alumno está en cuarentena, atenderlo, que no pierda 10 días o el tiempo que esté en cuarentena sin recibir formación y no se descuelgue un poco del día a día del aula. Es fundamental que la educación, aunque una familia esté en cuarentena, reciba esa atención educativa para no perder la comba o el hilo del día a día académico. Creo que estamos también con don Raúl, con la Federación de AMPAs. No sé si entonan en cierta medida algún mea culpa. Dicen desde los centros, dicen desde la sanidad que a lo mejor el COVID se ha cogido en casa y no tanto en el colegio. No sé si entre los padres ven comportamientos extraños o poco cívicos o irresponsables, aunque no sea lógicamente adrede, ¿no? Pero que no hay esa claridad a la hora de actuar como sí tienen los profesores, los sanitarios e incluso los propios niños, que son ejemplares. Bueno, antes de nada, disculpar por el fallo de conexión. Vamos a ver, problemas en casa. A nivel adolescentes, de última hora, que pues, puedan quedar con amigos, pues, es complicado no entrar en ellos, ¿no? Vamos a ver, también hay que entonar la culpa y reconocer que hay problemáticas que a lo mejor no vienen muy al caso. Yo, por ejemplo, se me caía la mano a los pies cuando veía los parques llenos, ¿no? ¿Perdón? Perdonad. Pues nada, lo que os decía, se me caía la mano a los pies, por ejemplo, el ver los parques llenos cuando estábamos en mitad de alguna de las olas, ¿no? Sí que ha habido momentos en los que se cerraban, pero en el momento que se abrían, pues claro, ¿de qué sirve en los centros estar haciendo esas burbujas, ¿no? Si luego llevamos al niño al parque para que se mezcle o se relacione, que está muy bien, pero igual no es el momento para que se relacione, pues, por ejemplo, un niño de primero de primaria, con el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, al final para qué sirven las burbujas, ¿no? En ese aspecto, la verdad es que hay que reconocer que ha habido padres que no han visto claro, o el comportamiento de a lo mejor adolescentes, que todos hemos sido adolescentes y es duro estar en casa y no ver a los amigos o a las amigas, pero bueno, pues no tocaba. Y ¿por qué no? Pues sí, porque en muchos casos pues ahora ha habido ese problema en los hogares. Bueno, vamos a publicidad, enseguida regresamos para hablar con nuestros contertulios hoy sobre ese regreso a las aulas. Hay algunas preguntas más que hacerle a profesores, también a los padres, a las madres y a los especialistas. Hasta ahora mismo. Atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos. Doble de viajar, salir, bailar. El doble, vivir el doble. Llévate el doble. 2 gafas graduadas y pagas solo una. Solo en Opticalia. Opticalia Fernando, igual que siempre. Mejor que nunca.
e Ibarresa Master Cadena, precio y mucho más. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cúa de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cúa de Cacabelos, un lugar para vivir. Los audífonos del fabricante danés Videx se caracterizan por su calidad de sonido y su desarrollo tecnológico. Un audífono que tiene un sonido totalmente natural. El sonido que procesa el audífono y el sonido que entra directamente a través de nuestro oído llegan al mismo tiempo y esto evita que haya retardos. Bueno, seguimos en Última Hora, esta semana dedicado al regreso al cole, el día 10 de septiembre, como suele ser habitual en la comarca del Bierzo, el día después de la Encina, se regresa a las aulas, también en el ámbito rural, muy pocos días después en bachillerato, también llega después la formación profesional y el mundo académico, en este caso, en las universidades. Estábamos hablando de los problemas de la juventud, hablábamos en este caso con el responsable de la Asociación de AMPAs, retomamos la conversación, lo hacemos con los especialistas para abordar otra cuestión que también está preocupando. En algún correo electrónico nos han remitido ustedes, los espectadores. ¿Qué ocurre con los niños pequeños de 3 a 12 años, por ejemplo, que no solo conviven con unos padres que están vacunados, que tienen una doble pauta o no la tienen, pero también lo hacen con abuelos, que son personas de riesgo muy elevado a pesar de llevar una doble pauta y a lo mejor la memoria de esos anticuerpos está empezando a decaer y se habla de esa tercera dosis? A lo mejor hay un problema añadido ahí al respecto, señor Quiroga. Bueno, evidentemente, siempre que se convive con personas de riesgo y, por ejemplo, en este caso, hay la falta de uno de esos mecanismos de seguridad, siempre hay un riesgo añadido de llevárnoslo a casa. Eso tenemos que tenerlo claro. No obstante, hay que decir que las vacunas están mostrando no solo que están teniendo una buena efectividad a la hora de prevenir todas las formas de infección, sino que muchas veces simplemente lo que llevan a una enfermedad que antes hubiese sido grave a una forma leve. Eso lo hemos visto con brotes en residencias, donde antes podíamos tener mortalidades incluso cercanas al 40-50%, que eran altísimas, evidentemente, o en torno del 30%, y que pues ahora mismo a lo mejor están saldando con un paciente en situación grave, que desde luego no se puede comparar con situaciones como las que habíamos vivido antes, ¿vale? Entonces, de alguna manera hay que confiar en que justamente ahí las vacunas de esos padres y especialmente de esos abuelos sean efectivas y nos prevengan al menos de esas formas graves. De todas, también estamos pendientes de que nos digan los grupos concretos a los que se les va a administrar la tercera dosis. Creo que podéis estar más informados eso vosotros que nosotros, porque yo la última vez que miré no había salido todavía la información del interterritorial, pero bueno, en teoría era uno de los órdenes del día y espero que nos den instrucciones ya por fin claras para ver a qué poblaciones se le va a poner. Yo creo que sería útil, por supuesto, desde luego los inmunodeprimidos yo creo que los van a introducir, por supuesto, y probablemente personas de riesgo en indicaciones similares a las que puede ser la vacunación antigripal también podrían entrar y por ahí podrían ir también los abuelos. Pero ya os digo, independientemente de eso, aunque no lleven mascarilla los niños, hay mecanismos de detección precoz, hay mecanismos de seguridad añadidos para que como mucho uno de esos niños pues pueda infectar a alguno de los compañeros de al lado. Y bueno, también incluso en los grupos burbuja tampoco hemos tenido tasas de ataque extremadamente graves, es decir, que ahí hay que llamar a la prudencia. Aunque no tengamos mascarilla, se han hecho las cosas tan bien y los mecanismos que comentamos son tan robustos que nos han garantizado seguridad incluso en esos casos. Luis Daniel, ¿han tenido casos ustedes de conocer padres, profesorado, personal no laboral del centro, que en su autonomía de la voluntad, que se llama en democracia, han decidido no vacunarse y que esto genere un conflicto en su entorno? Pues porque es un verdadero quebradero de cabeza al respecto. La verdad que de momento no tenemos reseña de que ni ninguna familia ni que nadie no se quiera vacunar. Pero bueno, de todas las maneras es un derecho que tiene todo español de poder decidir si quiere vacunarse o no vacunarse. La prudencia y el sentido común te dice que lo hagas, pero está en la libertad de cada uno. En general no ha llevado a ningún conflicto, de momento. Vamos a ver cuando se inicie
se inicie el centro. ¿Puedo aprovechar para preguntar, hacer una pregunta sanitaria? Faltaría más, obviamente. Con la pauta, con la doble pauta que vamos a tener, o tenemos la mayor parte de la sociedad, en el momento que haya un contacto estrecho con una PCR negativa, ¿se va a tener que mantener las cuarentenas? A ver, inicialmente el nuevo protocolo que está en vigor de la Consejería dice que no se... Habla de algunos supuestos, entre los que no estaría la cepa delta, ¿vale? Para efectivamente hacer cuarentena, pero inicialmente baja ese tiempo de cuarentena a 7 días, puede mantener la prueba, pero incluso en muchos casos ni la recomienda salvo que haya síntomas, y se quedaría excluida a priori. Lo que pasa que de momento que yo sea consciente, no nos ha llegado ningún protocolo nuevo de aplicación a nivel no sanitario sino educativo. Sí. Entiendo que tendrán que transponer la nueva evidencia sanitaria a los protocolos ya existentes para aplicación en el entorno educativo, y vamos, esperemos que cuando los tengamos pues hablaremos con vosotros, con la gente de León de Educación para transponerlos y para que quede claro todo esto. Ronda de dudas, ha hecho primera Luis Daniel, también que lo haga desde la Federación de Padres y Madres, al especialista, aproveche usted. La duda que me surge ahora mismo es, se supone que bajan los días en caso de estar en cuarentena, pero mira, volviendo con lo que comenzaba, se quejaba la consejera de que el Ministerio iba tarde, y realmente a poco más de una semana de que comiencen las clases, ese protocolo no ha variado. Entonces, en educación va a variar, vamos a tener una semana, no vamos a tener esa semana. No sé. La pregunta al especialista sobre el protocolo. Dice que no tienen claros los padres y las madres. No sé si desde la medicina ustedes no son responsables, es la gestión política, ¿no? Hombre, desde luego es una cosa que entiendo que es entre la Consejería de Sanidad y probablemente la Consejería de Educación, pero yo creo que estarán en ello, es lo que parece razonable, y de hecho yo creo que sí que están en ello directamente, sí. pero vamos, el protocolo tendrá que salir, en cualquier caso son modificaciones mínimas. Una vez que tengamos notificación, los que somos un poco ejecutores a nivel local, que en ese caso son los responsables de los institutos, los responsables de la Inspección de Educación y los, digamos, apoyo, los abogados sanitarios, pues en ese caso pues lo que haremos es pues ponernos de acuerdo y hacer esos pequeños cambios y hacer esos pequeños ajustes. De todas formas no son una cosa extremadamente radical. Ronda para preguntarle. No, puntualizar. Las instrucciones de inicio de curso nos llegó a los centros educativos en junio. Nos pidieron que hiciéramos un plan de inicio de curso 21-22 para presentar antes del 15 de julio y un plan de contingencia, y ya nos informaron que se revisaría viendo cómo va a ser la evolución de los meses del verano. Lo que sí quiero destacar como muy positivo es la coordinación entre el grupo COVID de cada centro, no solo del mío, sino yo soy consciente, porque hablo con muchos compañeros, directores de otros centros educativos, el grupo COVID del centro, con el grupo COVID de educación, con el grupo COVID de sanidad. Creo que se hizo un trabajo muy bueno el año pasado y que espero que se siga en esa coordinación y en ese trabajo. Pero yo levantaba el teléfono, llamaba a educación, llamaban a sanidad y me volvían a llamar a cualquier hora del día, en un instante. Entonces, eso me parece importante, tener a alguien cuando tú tienes una incidencia sanitaria, educativa, que no sabes qué hacer, tener rápidamente, tanto a nivel educativo como a nivel sanitario, una respuesta correcta y lógica. Ha visto usted esa eficacia, ¿no?, que está en el sector. Y aquí hay que hacer un reconocimiento a las personas que forman parte de ese grupo que dirige Beatriz de Llano, que es una enfermera del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, porque yo creo que han hecho un trabajo excelente. Yo ya digo, son los principales ejecutores del año pasado, estas 3 personas, y vamos, yo creo que efectivamente todo el mundo aquí ha puesto toda la carne en el asador. También es cierto que probablemente desde Sanidad no se habría podido realizar un trabajo tan bueno si no tuviésemos pues responsables en los colegios tan implicados, y también tanta implicación a nivel de los inspectores de sanidad, de los 4 directivos de sanidad, de educación a nivel de la provincia, y yo creo que esto va a continuar así porque vamos. Así de eficaz, y para qué cambiarlo, ¿no? Efectivamente. Cogemos el guante de don Raúl, de la Federación de Padres y Madres del Bierzo, hablando sobre la disponibilidad de recursos para los centros educativos, por el desdoblamiento de aulas, por la contratación de personal. Bueno, la ministra de Educación, Pilar Alegría, también ha hablado en las últimas horas sobre la disposición del Gobierno para dotar a las autonomías de los recursos susceptibles de ser usados en plena pandemia. Escuchamos.
Decreto con una nueva distribución de fondos de prácticamente 13.500 millones de euros. Un compromiso de este Gobierno con las comunidades autónomas para que puedan hacer frente a la crisis de la COVID-19 y, fundamentalmente, ayudar a que se puedan seguir gestionando de una manera idónea todo lo que son los servicios públicos, teniendo especial énfasis e interés en la educación. Don Raúl Rodríguez, no sé si le parece satisfactorio este anuncio de la ministra al respecto de esa parte, no tanto médica, pero sí infraestructural o, en este caso, docente para los centros públicos también concertados de todo el país, también aquí en El Bierzo. Vamos a ver, siempre defenderemos que para un país, una comunidad autónoma, invertir en educación es invertir en el futuro. Todo lo que se invierta es poco. Sí que me gustaría destacar que, vale, suena muchísimo dinero, pero en realidad se está invirtiendo menos que el año pasado. Si las medidas van a ser similares a las del año pasado, de hecho los protocolos que se aprobaron en esa mesa sectorial van a ser prácticamente los mismos, vamos a invertir menos dinero en ayudar a las comunidades autónomas, pues algo está fallando. Yo creo que debería haber sido un aumento, ¿no? Para seguir pues progresando y que los centros tengan todos los medios necesarios y que requieran para poder salir de esta situación, en la mejor de las situaciones, en la mejor de los casos. Enseguida damos la voz de nuevo. Antes vamos a ver un ejemplo en la práctica, ¿no? Un colegio de Ponferrada donde están trabajando estos últimos días por, bueno, retocar unas medidas que ya tuvieron que poner en marcha en el curso escolar anterior, casi in extremis, después de haberse suspendido las clases presenciales en el mes de marzo de 2020, habiendo tenido que hacerlo de forma telemática como se pudo, con un verano difícil, aunque se levantó el estado de alarma, y con un profesorado que nunca se había puesto al frente de poner en marcha estructuras de defensa de la salud en los centros educativos. Por ejemplo, es uno de los casos del Colegio Navalegos en Ponferrada. Esto nos plantean qué es lo que van a hacer para este curso que va a comenzar en breve. Medidas como el año pasado: distanciamiento, ventilación preferentemente a ser cruzada, baños exactamente separados. Cada clase, no todo el mundo tiene las posibilidades de nuestro centro, pero sí que tenemos un baño para cada aula y bueno, y paciencia, mucha paciencia. Además, el 1,5 metros se va a mantener, o sea, no hay cambios de desdoblamientos ni nada. Sí, se sigue manteniendo, además por la infraestructura, lo que te decía, tiene que haber ese 1,5 metros y en el momento que no se cumpla, nos desdoblan. El profesorado, bueno, preparado como el año pasado, o sea, o menos nervios ya. Mucho menos. El año pasado era la incertidumbre de cómo íbamos a empezar, de cómo iba a ser, y este año ya tenemos, ya hemos pasado el curso anterior, están vacunados. Ha cambiado todo mucho, pero bueno, seguramente la forma de trabajar sea la misma. Sí, el profesorado está mucho más tranquilo porque, pues eso, ya tienen la experiencia del año pasado y bueno, supongo que vendrán con ganas, que hayan recargado las pilas y bueno, a empezar. Vemos que en el centro hay espacios para entrar, para salir por carriles diferentes, los baños separados de profesorado, de alumnos. Sí, nosotros por nuestras infraestructuras tenemos la suerte de tener un baño para cada clase, aunque sea mixto, pero no los mezclamos. Y luego, pues nada, lo que ellos ya conocen, las entradas, las salidas, que sean escalonadas, que tengan distanciamiento entre una clase y otra, incluso entre los propios alumnos de la misma clase, y las medidas pues se repiten. Empezamos con ganas, empezamos con ellos, seguro que vienen con la misma ilusión, haya COVID o no haya COVID, tenga mascarilla o no, ellos el primer día los vamos a ver y nada, a empezar. Gisela Folguera Arias, la responsable del Colegio Navalegos en Ponferrada, uno de los colegios de toda la comarca del Bierzo que inician ese curso escolar. Van a ser unos 15.000, según los propios datos de la Federación de AMPAs, los alumnos entre infantil, primaria, ESO y bachillerato, que en próximas semanas regresan a las aulas. ¿Alguna otra pregunta más importante desde el punto de vista médico? Que no estén vacunados los menores de 12 años. Hay gente a la que le plantea un riesgo, no tanto desde el punto de vista médico como nos dicen ustedes, porque hay casi una masa crítica. En cualquiera de los casos, ¿qué previsión tienen para vacunar a los que son más pequeños? ¿Cuándo podría acabar, por lo menos, la primera dosis de la doble pauta para los menores de 12 años? Hasta, no sé si será hasta un año o cuál es la cifra máxima hacia atrás a las personas vacunables.
Entramos en el terreno de la especulación. A ver, normalmente yo creo que gran parte de estas vacunas no suelen al menos indicarse para mayores de 3 años. Lo que pasa que de momento las que tenemos no tienen esa validación. ¿Se va a validar para menores de 12 años? Con casi total seguridad, yo me arriesgo a nivel profesional a decir que sí, que se intentarán validar, y estoy casi seguro que no solo se intentará, sino que lo lograrán, porque a priori es una vacuna que no debe representar ningún problema de seguridad y que seguro que logrará esa certificación. La cuestión es cuándo la logrará, porque no podemos poner estas vacunas si no están prescritas así en ficha técnica. Entonces, una vez que se logre y que se autorice, igual que se autorizó para embarazadas, igual que al principio podíamos poner solamente a mayores de 18 años, 16 en el caso de Pfizer, si no me equivoco, vacunas, pues eso ha ido bajando y bajará. Y al menos yo creo que a 3 años yo creo que llegaremos allí. Y probablemente incluso se pueda bajar más. No lo sé, eso ya depende un poco de los estudios de las farmacéuticas, lo que quieran llegar. ¿Cuánta gente no se ha vacunado que ya debería hacerlo? ¿Qué porcentaje de la población sobre la masa total de tarjetas sanitarias del área de salud no ha recibido una sola dosis? Para saber todos aquellos que por cualquier motivo no han querido. Hablo estimando, porque los datos exactos y no me los sé, pero yo creo que estamos cerca del 90% a nivel de población que puede recibir, que tiene indicación a priori de vacunación vacunada. Hemos pasado sin lugar a dudas de las 100.000 dosis administradas, entonces yo creo que será poquita. Estaríamos hablando a lo mejor, pues eso, de probablemente una vez que recaptemos la población que se haya perdido por algún lado, a lo mejor nos quedaría un 7 y pico para vacunar, haciendo una estimación así a vuela pluma con lo que tenemos ahora. Pero es susceptible de ser importante ante una cepa delta en la que los especialistas dicen que la inmunidad de grupo no sirve hasta el 70%, sino que tiene que superar ampliamente el 90% para que se Eso es correcto, porque lo que estamos viendo con una cepa delta es que donde antes llegaba con la primera, con la cepa Wuhan, por así decirlo, con un 66% aproximadamente para lograr la disminución de parar la distribución de alguna manera del virus, con un R0, con un número de reproducibilidad de 10, lo que tenemos es que necesitamos como mínimo un 90%. La cuestión es que a lo mejor no es un R0 de 10, a lo mejor es un R0 superior. Nos vamos a una transmisibilidad similar a enfermedades como varicela y sarampión, que son de las enfermedades más transmisibles que existen. Y por eso, por ejemplo, cuando hablamos de que el sarampión es vital que la gente se vacune, es porque para parar de alguna manera la diseminación del sarampión necesitamos que un 97,5% más o menos de la población esté vacunada, en torno a esas cifras, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanta más transmisibilidad habla, y hablo también porque conocemos que hay una nueva cepa sudafricana que parece que podría representar un peligro, que está en estudio, evidentemente más población vamos a necesitar que esté vacunada. Pero es que además hay que tener en cuenta que, desgraciadamente, pues una de cada 10 vacunas es posible que no logren parar una forma leve de enfermedad que no es grave para el individuo, pero que epidemiológicamente lo que causa es que esa persona sea tan transmisible como un infectado normal. Claro. Y eso lo que nos preocupa y lo que nos lleva es a preguntarnos si ahora mismo tiene sentido hablar de inmunidad de rebaño, porque es posible que entre las altísimas cifras de inmunización que requeriríamos para obtener esa inmunidad y el natural fallo de las vacunas sea absolutamente imposible llegar a un punto donde simplemente con la vacunación logremos parar la transmisión. En ese estaríamos en un escenario de endemización donde la infección se conllevaría, sería como un virus de circulación, puede que más o menos estacional, y bueno, desde luego con unos niveles de circulación global fuera del mundo rico como los que estamos teniendo, creo que el COVID no va a desaparecer en el próximo año ni de broma, y bueno, es algo con lo que tendremos que conllevar, y lo que sí tenemos son herramientas para que no colapse el sistema sanitario y para que no tengamos casos graves y lamentar tantos fallecimientos, y eso ya es algo con lo que congratularnos, y esa es la vacuna. Insisto, no tienen constancia, ¿no?, entre padres y madres, o hay alguna forma de validar el trabajador de un centro que no sea docente, que han tenido que presentar su tarjeta sanitaria respecto a que han sido o que han recibido vacunas. ¿Esto se le requiere en los centros? No, de momento no. No hay un control de la administración que les hayan remitido. Que les requiera en ningún momento. Es más, al final estamos hablando de datos protegidos, porque
La ley de protección de datos está por encima de mucho. Y bueno, la salud pública y la protección de datos parece que conviven. Están un poquito ahí, estatus, ¿no? Exacto. Entonces, de momento no nos requieren información de las personas que no han querido recibir las pautas, y que luego también hay un porcentaje importante de personas que han sido positivas y que aún no se han vacunado, que van a aumentar luego ese porcentaje que comentabas, irá subiendo cuando se puedan vacunar los que llevan menos de 6 meses con un positivo diagnosticado, ¿no? Actualmente es un mes, se ha trasladado. Sí, es verdad. Entonces ahí avanzaremos rápido. También. Os decía que la autocita y las nuevas dosis que se van a ir administrando van a completar un poco esta radiografía. Hay que decir que en el área del Bierzo la respuesta ha sido magnífica y que en general en toda España estamos muy concienciados, mucho más en comparación con nuestro entorno europeo, y yo creo que las coberturas que se alcanzarán en el país van a ser mucho más altas que las de nuestro entorno sanitario, y eso va a ser muy bueno a nivel tanto social como sanitario, como fundamentalmente económico, en comparación en este año, por ejemplo, con otros países que no logren alcanzar estas altísimas cifras de vacunación. Bueno, estamos casi acabando el programa. Última reflexión para don Raúl Rodríguez, de la Federación de AMPAs, ante este inicio de curso escolar. Simplemente, pues mira, hablando, comentaba el protocolo la directora de Navalegos, un pequeño apunte, recordar, sobre todo cuando llegue el invierno, que la ventilación es necesaria, pero no es necesaria constantemente. El año pasado ya hubo algún incidente con algún colegio. Se recomienda a la entrada, entre cambios de clases y en el recreo. Cuando llegue el frío de verdad, pues durante la clase que se intente cerrar esa ventana, porque los pobres niños, pues eso, lo pasan mal y no hay necesidad. Y luego la segunda parte, pues ya no sé si comentar San Antonio o no, antes era el 70% para llegar a esa inmunidad de rebaño, ahora es el 90%, con 2 dosis llegaba, ahora la tercera. Realmente cuándo vamos a acabar o cuándo vamos a ver la luz de que vale, vamos a tener que convivir con este virus, pero cuándo vamos a poder llegar a una normalidad total. Normalidad total. A ver, eso es muy aventurado decir ahora cuándo va a acabar. No creo que nadie en su sano juicio pueda responder esa pregunta. Lo que sí que tenemos claro es que hasta que en el mundo deje de circular el virus como está circulando, porque nosotros vemos España y decimos que bien, que estamos vacunados, va a dejar circular Europa, nuestro entorno, tal. La inmensa mayoría de los países tienen unas tasas de vacunación bajísimas, desgraciadamente. Por eso la OMS hace un llamamiento para no acelerarnos a poner las terceras dosis y dar esas dosis a los países en desarrollo para que puedan inmunizar a su población. Haciendo esto como una especie de inversión, de alguna manera, ¿no? Invertimos en bajar la circulación del virus. Hasta que el virus deje de circular no podemos ver, yo creo desde mi punto de vista, ¿cómo va a quedar esto? Yo creo que endemizará, igual que tenemos otros coronavirus que acaban circulando de forma más o menos estacional, causando catarros y corizas estacionales, pues bueno, yo creo que podría ser algo parecido. Pero ya digo, es aventurado hasta que de alguna manera pase más tiempo, hasta que de alguna manera logremos que haya más población inmunizada y que deje de circular de esta forma casi libre en gran parte del globo el virus. Bueno, y para acabar, una reflexión casi escolar que nos pueda dar un profesional del sector educativo. ¿Cómo han visto los niños a esa cosa llamada coronavirus que tanto miedo le daba a los mayores en este curso que ha pasado? ¿Qué lección ha visto usted en sus dibujos, sus redacciones? ¿Qué piensan los niños del coronavirus? Pues mira, durante periodos del curso a veces les veías un poco tristes, porque ellos han prescindido de excursiones, de salidas, de la campaña de natación del Ayuntamiento de Ponferrada, ha habido un montonazo de actividades, alumnos de secundario, de bachiller, no había obras de teatro, hubo un montonazo de cosas que en la vida escolar se frenaron y ellos lo llevaron con resignación, pero sí es verdad que había un tinte de tristeza a veces en las caras de los niños, tanto los pequeños de primaria como los de secundaria como los de bachiller. Veías al alumnado pues que les faltaba un poco, y sobre todo, el contacto físico entre ellos. El contacto físico a veces, sabes que es lo que a lo mejor era la figura del apego, lo requería, pero era imposible y era inviable. Muy humano, ¿no? Muy humano. Era imposible y inviable. Y eso sí que el curso pasado a veces percibías alumnado, pues a lo mejor mejoró un poco la convivencia, había menos conflictos en las aulas, en los pasillos. ¿Por qué? Porque bajaban de manera escalonada, porque bajaban en filas, porque la convivencia trajo cosas buenas también.
pero el COVID mejoró muchísimo ese aspecto de convivencia. Pero en general, yo creo que este año, si todos los centros, si las familias, si sanidad, trabajamos de manera conjunta, tenemos que ir poco a poco hacia una normalidad dentro de una realidad que es que aún tenemos el COVID en nuestras calles, en nuestras vidas, y que tenemos que superarlo. Lo que comentaba antes Raúl de la ventilación, sí que fue un conflicto importante, y depende mucho del número de personas que haya dentro de un aula para que la concentración de CO2, porque tuvimos la posibilidad de tener medidores de CO2 en las aulas, y por mucho que intentásemos, la ventilación tiene que ser cruzada, porque por mucho que hables una ventana, si no hay otro foco donde el aire pueda, no haces nada, pero tú ponías un medidor de CO2 y se te disparaba. Entonces, lo ideal es tener el medidor en cada aula y ver en qué momento abres un poquito y luego vuelves a cerrar, porque el invierno es muy, muy duro. Y yo recuerdo temperaturas en enero, febrero, y compañeros míos con las ventanas abiertas de par en par. Y yo, por favor, que estamos gastando un dineral en calefacción, pero que un niño no puede ir con una manta a clase, porque pase frío. O sea, que eso sí que fue un foco, que decía Raúl, un foco complicado entre las familias y el colegio, la verdad. Y para concluir, lo psíquico en los niños, esta pandemia, ¿cree que va a dejar alguna huella? Eso siempre hay que verlo de forma prospectiva a largo plazo, pero desde luego, evidentemente, no creo que ningún pediatra me corrija si digo que evidentemente la etapa escolar y singularmente la adolescencia es vital, la socialización de los niños, y lo que decía él, ese contacto físico, ese apego, es fundamental. Entonces, pues bueno, es posible que de alguna manera pueda dejar alguna consecuencia. No lo sé, esperemos que no, porque si una cosa nos han demostrado los niños y nos demuestran cada día es que no hay nadie más resiliente que ellos, no hay nadie que sea capaz de sobreponerse a dramas, a enfermedades como ellos. Entonces es posible y seguramente que saldrán adelante sin ningún problema. Esa es la reflexión de Antonio Quiroga. Los niños son más resilientes, salen adelante con una mayor capacidad que muchas personas mayores, y han sido y han demostrado ser muy responsables. Gracias a los tres, gracias Antonio Quiroga una vez más, gracias a Luis Daniel Enríquez, director del Colegio de la Asunción, que tengan un buen curso. Muchas gracias. Y gracias por su trabajo constante también de estar detrás de las administraciones en la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Bierzo. Don Raúl, muchas gracias. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Y a los espectadores, recordarles que el curso académico, en este caso escolar, comienza el próximo día 10 de septiembre. Cumplamos las normas, es por el bien de todos. Hasta la próxima semana.